Bien, nuevamente un cordial saludo. Vamos a dar inicio a esta segunda parte de nuestro curso, en el cual analizaremos la temática del derecho material y el derecho adjetivo. Para poder iniciar esta segunda parte, vale la pena mencionar que estudiaremos tres elementos que van íntimamente ligados dentro de cualquier concepto jurídico, igual que dentro del ámbito penal. Esos tres elementos son el delito, la pena y el proceso. Vamos entonces a dar inicio con estos elementos a esta parte fundamental. Para eso vamos a trabajar inicialmente el elemento del delito, que penalmente se entiende a partir del elemento de la tipicidad. Es decir, si bien el delito es una conducta que ha merecido un reproche y que ahora hace parte del universo de lo jurídico, antes de entrar o de ingresar esa conducta al universo de lo jurídico o al universo jurídico, esa conducta ha sido ante todo una conducta humana. Este hecho conlleva una comprensión muy particular de las cosas, porque el delito en sí mismo no constituye un principio universal de reproche. Quiero decir que hay comunidades del mundo donde ciertas conductas pueden entenderse de un modo natural, de un modo normal, de un modo permitido, y en otras comunidades del mundo pueden entenderse como una conducta reprochable. ¿Qué es lo que determina fundamentalmente que una conducta pueda convertirse o no convertirse en delito? Es lo que voy a presentar en la primera parte de esta segunda parte o segunda gran parte del curso, ¿no? Entonces, vamos a utilizar para ello la descripción kelseniana que se hace de la formación de la norma, para que comprendamos desde este gran estudioso del mundo jurídico cómo la norma no es una cuestión en sí misma natural o no es una cuestión que exista en el mundo de la realidad, sino que la norma es ante todo una convención. Insisto, la prueba de esto es que hay conductas típicas en una parte del mundo y en otros lugares del mismo son conductas perfectamente aprobadas y permitidas. Para eso, lo primero que tenemos que entender es cómo opera el conocimiento humano, porque hemos dicho o hemos partido en este curso, en la primera parte que desarrollamos y que ahora la tomaremos como base para poder entender esta segunda parte, que la pena como tal, la sanción, incluso el tipo mismo penal, no es una consecuencia de un acto reprochable, o decíamos justamente que la pena no es consecuencia del delito, sino es la evolución del conocimiento humano. Lo habíamos dicho citando al profesor Luis Carlos Pérez. Ahora vamos a pasar justamente a entender cómo ese conocimiento humano evoluciona en orden a lo jurídico, y vamos a partir de un primer elemento que nos enseñaba Berkeley en su teoría del conocimiento, cuando hablaba de cómo se conformaban las ideas en el mundo, o sí, vale decirlo así para ser fieles al autor, en el mundo de lo subjetivo, del sujeto. Permítanme esa redundancia que hago allí, pero para que entendamos que hay subjetividad también de los pueblos. La norma puede ser una subjetividad de Bolivia, puede ser una subjetividad de Colombia, puede ser una subjetividad de la China, etc. Pero ahora estamos hablando inicialmente de esa subjetividad de cada uno de los sujetos. Haciendo esta precisión ya no se entenderá como una redundancia, sino como un énfasis que se hace a la cuestión misma. Entonces vamos a partir de un primer elemento. Ese primer elemento se denomina el percipio. Para comprender cómo se hace la norma, he dicho, vamos a tener que entender cómo se estructura primero el conocimiento humano. Y hay un primer elemento que Berkeley llamaba percipi. El percipi es algo así como un momento en el cual no hay conciencia. No hay conciencia. Cuando digo que no hay conciencia,
en la teoría del conocimiento, no me estoy refiriendo a esa conciencia de la que hablábamos en la primera clase, como el juicio práctico que hace la razón respecto de lo que es bueno y lo que es malo. Cuando ahora me refiero en teoría del conocimiento y fundamentalmente desde Berkeley a lo que es conciencia, me estoy refiriendo al pensamiento. Es decir, hay un primer momento de apreciación de la realidad, que es lo que va a tomar Kelsen de Berkeley, o de la fenomenología de Husserl, que ha tomado Berkeley, un primer momento en el cual el pensamiento no opera. Esto es lo que algunos filósofos de gran talla, como Bergson, han denominado intuición. Me explico. Cuando el hombre se enfrenta a la realidad todos los días, cotidianamente, ¿no? La realidad es todo lo que nos pasa, todo lo que está fuera de nosotros, es decir, no lo que hace parte de nuestro mundo de ideas, lo que está dentro, sino lo que está fuera, la silla, el auto que pasa, otro sujeto que viene frente a nosotros, etc. Cuando la realidad se nos presenta, dado que la realidad es dinámica, está en movimiento, o nosotros nos movemos hacia ella, un poste, qué sé yo. Cuando se nos presenta, hay un primer momento en el cual la percibimos, pero esa percepción de la realidad no involucra pensamiento, no lo involucra. Es como si yo ahora les preguntara a ustedes, les dijera, bien, ustedes han recorrido un trayecto hoy, puede ser de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, a algún sitio, qué sé yo, y en ese trayecto les preguntara, en el último trayecto que hicieron, ¿cuántos postes de luz hubo en ese trayecto? ¿Con cuántos postes se topó usted? O la podemos poner más fácil. ¿Cuántos huecos saltó usted en ese trayecto? O si venía manejando, ¿con cuántos coches se cruzó? Si venía caminando, ¿con cuántas personas usted se cruzó en ese trayecto? Y nadie podrá darnos razón de eso. Porque hay un momento en el cual el pensamiento no opera. Es simplemente impulso. La mente recibe una percepción de lo sensorial y actúa. Es el primer momento en el cual el hombre se percata de la realidad. Porque esto es fundamental, nombrarlo ahora. Porque el tipo penal, ante todo, lo que trata es de describir la realidad. Esa realidad de la que ahora estamos hablando. El tipo penal no es, insisto, una cuestión hipotética a priori de la realidad, es un estudio científico que se ha hecho de las conductas humanas, no. Es ante todo un estudio de la realidad y la realidad se nos presenta desnuda, no en un plano jurídico. No en un plano jurídico, por eso en la tercera parte, en la tercera clase de nuestro curso, analizaremos cuáles son los elementos de la realidad que han dado lugar a este estatuto anticorrupción o a estas normas anticorrupción. Entonces el primer momento es un momento en el cual la mente como cuestión de pensamiento no opera, solamente como cuestión sensorial. El hombre camina, va por el mundo y no se choca con los objetos porque los impulsos nerviosos le permiten esquivarlos. Afortunadamente es de ese modo. Sería un caos si el hombre se chocara con el poste o tuviera que pensar para no chocarse, porque entonces se chocaría y luego se daría cuenta que se chocó y volvería y se chocaría y diría, un poste, y se seguiría chocando y diría, otro poste. Es decir, la realidad sería mucho más difícil de lo que es. Entonces, afortunadamente las cosas funcionan de un modo organizado para el hombre. Ese primer momento es el encuentro pleno de la realidad, o es la develación de la realidad, es donde nosotros separamos la idea de lo real. Por eso vale la pena considerar que el conocimiento humano siempre busca la verdad, y la verdad es una adecuación de esa idea respecto de la realidad. Voy a avanzar un poco de una vez en esta temática para no irme a saltar esto luego. Cuando veamos el proceso, cuando nosotros trabajemos el asunto del proceso, debemos tener en cuenta que el abogado lo que está haciendo es tratando de sacar una realidad. Bueno, no siempre lo hace, ¿eh? Pero por lo menos tenemos la certeza de que el fiscal debería hacerlo. Y de que al juez lo que le interesa es esto mismo también. Es tratar de sacar lo que sucedió en la realidad, separándolo de todo elemento que pueda viciar esa apreciación de la realidad. Entendamos esto.
Hemos dicho que hay un primer momento en el cual la conciencia no opera, lo que quiere decir que hay un segundo momento en el cual la conciencia sí opera, es decir, hay un momento en el cual pensamos la realidad, no toda la realidad. Uno va por la calle, va mirando un poco de gente, unos postes, etcétera, uno no repara. Algunas cosas hacen que uno repare, pero no todas. Entonces de pronto uno va mirando un poco de cosas y algo hace que uno piense en eso, repare en ello. Allí interviene el pensamiento. Cuando interviene el pensamiento, entonces sucede algo que puede ser muy grave para el mundo jurídico, muy difícil para la sentencia del juez, ya que es el juez quien hace derecho. Martín Pallín había dicho, justamente para la reforma constitucional del Ecuador, para interpretar el contenido mismo de la Constitución ecuatoriana, había dicho, el juez no solo hace derecho, el juez hace política, porque el juez enseña cuál es la mejor manera de entender el mundo jurídico, qué es lo bueno y qué es lo malo, cuál es la mejor manera de actuar en el mundo jurídico. Entonces, en ese sentido, al juez le va a interesar inmensamente esa porción de la realidad desnuda antes de que el hombre pueda apreciarla, porque aquí viene el segundo momento y viene el problema, digo. Cuando el hombre aprecia la realidad se presenta viciada. ¿Viciada por qué? Este es el segundo momento. El primer elemento se había llamado el percipi, el segundo momento se va a llamar percipere. Ya que no tenemos una traducción al castellano, yo lo traigo en estos elementos propios del latín, y que son los elementos que va a utilizar la fenomenología. Entonces, en ese segundo momento, digo, el problema o el vicio es que la mente viene condicionada. La mente ya trae un condicionamiento. Al hombre se le presenta la realidad, pero él la percibe de un modo condicionado. Quiero decir, a veces los sujetos dicen, esta persona me cae mal. Bueno, ¿por qué te cae mal? Nadie sabe por qué le cae mal. Puede ser que durante el momento de formación de la conciencia, Freud había dicho que eso es durante los 5 primeros años de vida. Yo no sé si eso será científico o no, pero tenemos el dato de ese gran pensador. Puede que se forme después, o no lo sé. Pero digo, el momento en el cual la conciencia, es decir, el pensamiento del hombre, va forjando una huella, una marca más significativa, son los primeros años de vida. Y seguramente conoció a alguien, ese sujeto allí, que tenía unas características que le trajo algo traumático y por eso este nuevo sujeto no le cae bien. O una situación le presenta una cierta incomodidad y otra situación le presenta un cierto gusto. En fin, es decir, cuando el pensamiento interviene para apreciar la realidad deja de ser realidad y pasa a formar parte del mundo subjetivo de cada individuo, Entonces, esto mismo va a pasar con la norma. Quiero decir, hemos separado lo subjetivo del individuo del sujeto y lo subjetivo de cada pueblo o de cada sociedad. Y entonces, cuando se da este segundo elemento, lo que hace el hombre es traducir la realidad a sus conceptos humanos, y el derecho no ha aparecido todavía por ninguna parte, ¿no? El hombre ve la caída de una piedra y siente algo ante la caída de esa piedra. El hombre firma un papel y vienen unas emociones o una forma de apreciar eso. Un hombre le entrega un dinero a otro o le entrega una cosa simplemente. Es el mundo de los fenómenos, de las manifestaciones, es el mundo de las cosas, donde las cosas se cambian unas por otras, como decía el pensador de la antigüedad Heráclito, que decía que todo era como el fuego, se cambiaban unas cosas por otras, ¿no? Como el dinero, decía también. Bueno, y pasamos entonces a un tercer elemento que nos va a permitir entender este segundo un poco más. Ese tercer elemento es una interpretación de la realidad condicionada, totalmente consciente, intencionada, si se quiere, es decir, con una intención plena. Es el momento en el cual la caída de la piedra se convierte en una responsabilidad civil del Estado o en una responsabilidad civil extracontractual. Es cuando el sujeto que le entrega a otro un dinero puede estar haciendo un contrato de transporte. Es cuando un sujeto escribe una carta o escribe algo y en realidad lo que estaba haciendo era un testamento. Es decir, es la explicación con la cual Kelsen empieza su obra hablando de la pureza de la norma, pero retomando, aunque sin nombrarlos, todo este pensamiento fenomenológico que es el que ha dado lugar al pensamiento de cómo la norma se conforma en el siglo XX y XXI. Es decir, esa es nuestra tradición jurídica. Entonces,
esos tres momentos, el momento en el cual la conciencia no opera, sino que hay una preconciencia, el percipio, ese segundo momento en que la conciencia opera para entender el mundo, pero no es intencionada, son unas marcas, unas huellas que yo tengo que se me han ido haciendo a lo largo de la vida, pero sin embargo definen mi forma de entender el mundo. Y ese tercer momento, que es el percipiens, en el cual la mente sí opera con intención. Puede que el testigo actuando en su percipere, es decir, en ese segundo momento, haya visto una cosa diferente a lo que en realidad sucedió. Puede que un testigo vea una cosa y otro testigo vea otra, y ninguno de los dos esté mintiendo. Es su apreciación de la realidad. Allí es donde Carneluti nos va a hacer la diferencia entre verdad y certeza. Entonces, el primer elemento de entendimiento hoy en esta segunda clase es el delito. ¿Cómo se ha conformado el delito? No el delito en el sentido del hecho humano, sino del tipo penal. ¿Cómo se ha configurado ese tipo penal? Ese tipo penal se ha configurado a partir de estos elementos. La realidad, el segundo elemento que trae un reproche humano debido a que tenemos conductas morales aprendidas. Cada sociedad trae unas conductas morales aprendidas, cada sociedad trae un código de valores que ha marcado su forma de ver el mundo, y por eso los sujetos del común y corriente no hacen esta disertación, ellos simplemente ven el hecho y lo califican. Bueno, malo, bonito, feo, justo, injusto, dentro de sus categorías humanas. No justo, injusto dentro de categorías jurídicas, sino justo, injusto dentro de sus categorías morales. Allí es donde entendemos nosotros la diferenciación que hacían los latinos. Fundamentalmente Cicerón explicaba eso que se llamaba el nomoi agrofoi y el nomoi grofoi, es decir, la norma no escrita, agrofoi, y la norma escrita, es decir, la moral y la ley. La escribimos, pero no la escribimos porque solamente sea fundamental que quede escrita, sino porque cuando la escribimos le ponemos un elemento que es el consenso de todos, es decir, cuando pasamos a ese tercer elemento que dijimos que se llamaba el percipiens. Durante el segundo momento, el percipere, estamos en el plano de la moral. Yo veo las cosas buenas, malas, y hay un catálogo de valores, hay un código de valores que anda por ahí rondando. No tenemos que escribirlo, anda por allí, todos lo tenemos dentro. Pero en el tercer momento es necesario escribir, es necesario tipificar la realidad para que pueda entrar en el mundo de lo jurídico. Esto es lo que decimos, o esto es lo que se llama positivar, no positivizar, sino positivar. Positivizar es llevar algo al ámbito del positivismo jurídico con unos esquemas muy propios. Positivar es escribir la norma. Es decir, poner in positio o in situ, darle un lugar en el mundo jurídico, en un código, en un cartabón, en una constitución, en un libro cualquiera. Eso es posicionar, eso es positivar, es decir, darle un lugar, enumerarlo si es necesario, etc. Entonces, con esos tres elementos se configura lo primero. Lo primero, que es el elemento delictual. Allí surge el elemento delictual como tipo. Ahí surge la tipicidad, como una descripción de la realidad. ¿Cuándo está bien hecha esa tipicidad? ¿O cuándo está bien hecho ese tipo? Está bien hecho cuando ha logrado entender el reproche social, es decir, el segundo elemento. Y a partir del segundo, describir el primer elemento. Si la norma no logra describir el primero, no importa si el segundo involucró bien o mal, sería un elemento accesorio. Pero si no logra describir esa realidad como se quiere, todo va a entrar en un caos. Pongo un ejemplo. En Colombia tenemos un nuevo tipo penal, el feminicidio. Feminicidio, es decir, el homicidio que se comete en una mujer por ser mujer. Se la mató por ser mujer. Entonces, hoy en día tenemos el problema de que ya los jueces no saben cómo catalogar. Se les olvidó que lo que quería la realidad, o el elemento fundamental de la realidad, es que se la asesinó por ser mujer, por discriminación. Y entonces ya muchos jueces están pensando que cualquier muerte de una mujer es feminicidio, porque en realidad es el homicidio de una mujer. Pero no es así. Es decir, por eso la realidad hay que cogerla en el tercer elemento, completamente clara. Vamos a pasar por el segundo, claro.
pero la realidad tiene que ser descrita de un modo claro. Entonces, eso nos lleva a pensar que si la norma está bien hecha, si la norma es clara, si el tipo penal, quiero decir, es claro, entenderemos que hay, siguiendo con el ejemplo que estoy poniendo, que habría feminicidio si se ha asesinado a una mujer por ser mujer. Es decir, por condenar, que me molesta, porque me fastidia el que sea mujer. No porque se mató a una mujer y todo eso. En fin, creo que con esto se puede entender claramente esos tres componentes que tiene la cuestión del primer elemento que estudiamos ahora, que es el delito.